Sombras en la carretera. Mi nombre es José Martínez. Tengo 33 años y soy un conductor de camión con más experiencia en las carreteras mexicanas de lo que la mayoría podría presumir en una vida. Originario de un pequeño pueblo en las profundidades de Guanajuato, he crecido con la vastedad del paisaje mexicano como mi segundo hogar, viendo el mundo pasar a través de mi parabrisas mientras transporto, carga tras carga, a través del sinfín de kilómetros. Desde niño, siempre me fascinó la idea de la carretera, esa serpiente de asfalto que parecía tragarse todo lo que se atrevía a recorrerla. Mis padres, aunque preocupados por los peligros inherentes a la vida de un camionero, apoyaron mi decisión cuando decidí seguir esta carrera. Con el tiempo, aprendí que cada viaje era una historia en sí misma, cada destino un capítulo nuevo, pero nunca imaginé que mi realidad se entrelazaría con algo tan inquietante como lo que viví esa noche. El día había comenzado como cualquier otro. El cielo mostraba un azul intenso y sin nubes mientras me dirigía hacia Campo Esperanza, un conocido centro de agricultura en la región de Zacatecas. Mi tarea era simple: recoger un cargamento de verduras frescas y entregarlas antes del amanecer en Ciudad del Sol, un bullicioso mercado en el corazón de Monterrey. Las rutas entre estos puntos eran conocidas por mí. Sin embargo, esa noche, decidí tomar un atajo que cruzaba una parte menos transitada de la carretera, un tramo que muchos locales evitaban al caer el sol. El paisaje comenzó a cambiar conforme el sol se ponía. Los vastos campos de cultivo daban paso a un terreno más árido, salpicado de esporádicos montículos de tierra y pequeñas formaciones rocosas que parecían erguirse como figuras en un eterno vigilar. La luz del día se desvanecía rápidamente y la carretera se sumía en una penumbra que parecía engullir cada fuente de luz que mi camión intentaba proyectar. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer. Al principio, eran meras siluetas que podía atribuir a trucos de mi imaginación, fatigada después de horas de conducción. Pero a medida que avanzaba, las figuras se hicieron más claras, más definidas. Figuras que se movían con una gracia etérea al borde de mi visión, siempre presentes, siempre esquivas cuando intentaba enfocarlas directamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, cada golpe resonando con el rugido monótono del motor. Intenté convencerme de que no eran más que sombras proyectadas por los árboles o formaciones rocosas, pero el paisaje desolado y la falta de vegetación significativa dejaban poco espacio para tales explicaciones. Entonces, una figura se cruzó directamente frente a mí. Una forma humanoide, tan rápida y silenciosa como el viento mismo, desapareciendo en el matorral al otro lado de la carretera antes de que pudiera siquiera frenar. El sudor frío bañó mi frente. No había animales que pudieran moverse de esa manera, no en esta parte del mundo. La tensión crecía a medida que las horas pasaban y las figuras se multiplicaban, observándome desde la distancia, siguiéndome a cada curva, como si esperaran el momento oportuno. Decidí que no podía continuar bajo esa presión insostenible y me detuve en el primer área de descanso que encontré, esperando que la luz de las lámparas de seguridad disipara las sombras que me acosaban. Pero el descanso nunca llegó. Las luces parpadeaban, como afectadas por una energía errática, y las figuras, ahora más numerosas, se acercaban. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor o a través de las ventanas, podía verlas, moviéndose de un lado a otro, acercándose más y más. Era como si la oscuridad misma cobrara vida, alimentada por un oscuro deseo de envolverme en su abrazo frío y eterno. Con el corazón en la garganta y la respiración agitada, decidí que mi única opción era volver al camino y dirigirme a la seguridad de Ciudad del Sol lo más rápido que las ruedas de mi camión me permitieran. Lo que siguió fue un frenesí de velocidad, una huida desesperada de una amenaza que, aunque intangible, nunca se sintió más real. Al llegar a las luces de la ciudad, las figuras se desvanecieron tan abruptamente como habían aparecido. El amanecer no tardó en llegar,
y con él, la sensación de haber escapado por poco de un destino incomprensible. Nunca supe qué fueron esas sombras en la carretera o si mi mente, cansada y estresada, había tejido una realidad alternativa alimentada por el miedo y la soledad. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar ese atajo. A veces, en las noches especialmente oscuras, cuando el viento susurra entre las rendijas de mi camión, puedo jurar que escucho susurros, risas casi inaudibles, como un eco distante de aquella noche. Y aunque trato de convencerme de que son solo ruidos comunes de la carretera, una parte de mí no puede evitar mirar por encima del hombro, hacia la oscuridad, preguntándome si alguna vez las sombras volverán a cruzarse en mi camino. Pesadillas en la Interestatal. Mi nombre es Roberto Morales, tengo 38 años y he sido camionero desde que tengo memoria. Nacido y criado en Coahuila, México, crecí escuchando las historias que mi abuelo contaba sobre la carretera. Desde muy joven, supe que mi destino estaba ligado a esos largos y solitarios caminos que atraviesan el país. El camión que conduzco hoy en día fue una herencia de mi abuelo, un Kenworth robusto y confiable, con más de 20 años de servicio. Ese viejo motor ha visto más amaneceres y anocheceres de los que la mayoría podría imaginar, y aunque otros en la familia consideraron venderlo, para mí siempre fue más que un vehículo. Era un legado, un pedazo de historia familiar. A lo largo de mi carrera, he escuchado innumerables relatos sobre apariciones y eventos inexplicables en la ruta. Siempre me los tomé con escepticismo. Después de todo, la soledad de la carretera hace que la mente juegue trucos, y el cansancio puede convertir sombras en espectros. Sin embargo, todo eso cambió una noche mientras transitaba por la Interestatal 40, de Nuevo León hacia Tamaulipas. Era una noche particularmente oscura, con la luna nueva ocultando su rostro y las estrellas veladas por una densa capa de nubes. La única luz provenía de los faros de mi camión, que perforaban la oscuridad como los ojos de un depredador en busca de presa. La carga que llevaba era rutinaria, piezas de maquinaria para una fábrica en el otro extremo del estado, nada fuera de lo común. Pero la tranquilidad de la noche se rompió cuando el radio, que había estado transmitiendo un viejo programa de rock, comenzó a emitir un extraño zumbido. Al principio, pensé que era un problema de señal, pero mientras intentaba ajustar la frecuencia, la estática dio paso a una voz débil, casi ahogada. Lo extraño era que no reconocía la estación, y la voz hablaba en un tono monótono, recitando números y fechas sin ningún sentido aparente. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero la voz se volvió más clara, más insistente. Roberto Morales, dijo de repente, clara como el agua de un manantial. Mi corazón se detuvo. La voz sabía mi nombre. Roberto Morales, detente. Frené instintivamente, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal de peligro o explicación. Nada más que la negrura de la noche y el susurro del viento entre los pastizales secos al lado de la carretera. Bajé la ventanilla, intentando discernir si había alguien fuera, pero lo único que encontré fue el eco de mi propia respiración agitada. ¿Quién eres?, pregunté al vacío, mi voz temblorosa traicionando el miedo que empezaba a anidar en mi pecho. El guardián de la ruta, respondió la voz, ahora un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. He visto pasar a muchos como tú, Roberto, pero esta noche la carretera tiene hambre. Antes de que pudiera procesar esas palabras, algo golpeó el lado del camión con fuerza. El sonido metálico de algo grande impactando contra el metal retumbó en mis oídos. Salté hacia la puerta, listo para enfrentar a mi agresor, pero no había nada. Solo la vasta y vacía carretera. El resto de la noche fue un torbellino de sombras y sonidos. Cada vez que intentaba continuar, una fuerza desconocida me detenía. Golpes en la carrocería, luces fugaces que cruzaban el espejo retrovisor, y siempre esa voz, murmurando advertencias y profecías oscuras. Cuando finalmente llegué a mi destino, el amanecer estaba rompiendo el horizonte.
El gerente de la fábrica me recibió con una mirada preocupada, señalando los abolladuras y rasguños que cubrían ahora el camión. No supe qué decirle. ¿Cómo explicar que la carretera misma parecía haberse levantado contra mí? Desde esa noche, nunca he vuelto a dudar de las historias que escuché de joven. Ahora sé que hay verdades ocultas en los caminos que recorremos, esperando en la oscuridad, hambrientas y vigilantes. Y aunque sigo siendo camionero, cada vez que subo a mi viejo Kenworth y enciendo el motor, una parte de mí se pregunta qué esperará esta vez en la vastedad de la interestatal, el misterio del convoy nocturno. Mi nombre es Eros Adrián. Tengo 36 años, y aunque parezca un hombre común, mi oficio de camionero oculta misterios que muchos no se atreverían ni a imaginar. Crecí en una familia humilde en Sinaloa, México, donde aprendí desde temprana edad el valor del esfuerzo y la importancia de mantener la palabra. Estos valores han sido mi guía a lo largo de mi vida y me han servido bien en mis largos días recorriendo las carreteras del país. Mi empleo actual consiste en transportar suministros médicos para una gran empresa farmacéutica. Aunque a primera vista parece un trabajo sencillo, implica responsabilidades que van más allá de la simple entrega de paquetes, manejando productos que rara vez son mencionados en los documentos oficiales y sobre los cuales he aprendido a no hacer preguntas. Una noche de octubre, me preparé para un viaje desde Culiacán hasta Monterrey. Las nubes esa noche prometían lluvia, y el aire estaba cargado con una tensión que me hizo estremecer. Mis encargos para esa noche incluían varios contenedores etiquetados como urgente, lo cual me obligaba a mantener mis habilidades de conducción al máximo y no perder detalle de la ruta. El camino esa noche estaba bordeado por campos vastos y desolados, iluminados únicamente por la luna que intentaba penetrar las densas nubes. El viento aumentaba su intensidad y la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas con un ritmo que parecía presagiar algo siniestro. No había recorrido más de 100 kilómetros cuando los sistemas del camión empezaron a fallar. El GPS perdió señal y las luces del tablero comenzaron a parpadear sin explicación. Me detuve al lado de la carretera, bajo un viejo mezquite, y salí para revisar el motor. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo proveniente de la parte trasera del camión, un sonido completamente ajeno a cualquier ruido habitual de mi vehículo. Armado con mi linterna, me dirigí hacia la parte trasera para investigar. Al abrir las puertas, una luz rojiza y tenue emanaba del interior, no de mi linterna, sino de los propios contenedores marcados como urgente. Se oía un zumbido bajo de ellos, y uno estaba ligeramente desplazado. Al acercarme, el aire se volvió frío, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, abrí el contenedor desplazado. Dentro, en lugar de medicamentos, había un artefacto extraño, como algo sacado de una historia de ciencia ficción, con cables y pantallas intermitentes. Pero lo más aterrador no era el dispositivo en sí, sino lo que mostraba una de las pantallas, coordenadas en constante cambio y una cuenta regresiva. En ese momento, comprendí que mi carga no eran simples suministros médicos, sino algo mucho más peligroso. La decisión que tenía que tomar era clara como el agua. Seguir adelante con el conocimiento de mi carga era inaceptable. Llamé a mi contacto en la farmacéutica, con las manos temblando y la voz entrecortada. La respuesta fue fría y directa. Eros Adrián, sabemos que has visto lo que llevas. Ahora presta atención, porque tus próximos movimientos determinarán no solo tu destino, sino también el de muchos otros. Con la tormenta desatándose a mi alrededor, sabía lo que tenía que hacer, no solo por mi seguridad, sino por la de todos los que ignoraban el peligro que los acechaba. Conducí el camión lejos de cualquier población, hacia una zona desolada donde el misterio de mi carga podría desaparecer sin dejar rastro, esperando que al amanecer, cuando el sol disipara las nubes, también llevara consigo la oscuridad que ahora cargaba en mi conciencia.